Muchos ya conocemos de Josué, se habla mucho de Josué, casi siempre por esos versículos, los primeros versículos del libro de Josué. Para comenzar, hay algo que me gustaría recalcar de ese versículo que acabamos de leer, y es que Dios le dice a Josué que su siervo Moisés ha muerto, y ahora pues le dice: levántate. No sé ustedes, pero yo en algún momento pensé que cuando el Señor le decía levántate era porque él estaba acostado, sentado, recostado. Y se supone que si es un hombre de guerra, como lo era Josué, ¿cómo iba a estar recostado o acostado o algo así? Pero el Señor le dice: levántate. Hay muchas definiciones de levantarse, pero hay una en particular que me llamó mucho la atención, que se encuentra en el diccionario, en la Real Academia de la Lengua Española, que dice que es dirigir, levantarse, es dirigir hacia arriba algo. Eso se entiende. Pero es que se le agrega además en esa definición que es levantar hacia arriba algo, pero dice especialmente los ojos o la mirada. Y es entonces cuando yo entendí mejor el versículo que se encuentra en Colosenses 3:2, donde Pablo dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por lo que entendí que cuando el Señor le decía a Josué: levántate, le estaba diciendo lo que Pablo nos dice también en su palabra: mantén tu mirada puesta en mí, en Jehová. Mantén tu mirada arriba. No importa lo que tú veas o pase en la tierra, mantén tu mirada arriba. Aunque conocemos a Josué, porque leemos la palabra de Dios, vamos a hablar un poquito de él antes de seguir. Josué era un gran líder militar y tenía una gran influencia espiritual. Se caracterizaba porque era un servidor y obedecía al Señor. Sabemos que sabemos la excusa de Moisés, todos conocemos la historia. Tenía la excusa de que no podía hablar. Entonces el Señor le daba las instrucciones a Moisés. Moisés se la daba a Aarón y Aarón la transmitía al pueblo. Por lo que podemos decir que Aarón era la mano derecha de Moisés. Pero también hay que agregar a esa mano derecha de Moisés a Josué, porque Josué siempre estuvo cerca de Moisés. Y Josué era el líder militar, por decirle así, de Josué, puesto que él era el que siempre iba a las batallas y se preparaban para la batalla con él al frente. Sabemos que Josué y Caleb fueron los únicos que quedaron para entrar a la tierra prometida. Sabemos que no le puedo decir exactamente qué cantidad, pero podrían ser millones, tal vez, de personas que salieron de Egipto. Y Josué estaba entre esas personas. Sabemos que no todos los que salieron de Egipto pudieron llegar, solamente ellos dos. Llegar a la tierra prometida, fueron los únicos. Y las personas que el Señor está mandando a Josué que lleve a la tierra prometida
son los descendientes de los que salieron de Egipto. Un poco de historia. Josué fue escogido por Dios antes de la muerte de Moisés. Por ejemplo, si leemos en Éxodo 17:9, vemos que Josué fue escogido por Moisés para pelear con los amalecitas. No sé si han leído, espero que sí, la parte de la Biblia donde dice que Moisés tenía la vara hacia arriba mientras Josué peleaba, y cuando a Moisés se le cansaba la mano, pues los amalecitas prevalecían, y cuando la levantaba, pues volvía nuevamente el pueblo de Dios y estaba ganando, en fin, hasta que decidieron sostenerle la mano a Moisés, y como se la sostuvieron, pues se quedó el pueblo de Israel con la victoria. Pero fue Josué. Y Josué no estaba ahí presente, pero Dios le dijo a Moisés que escribiera esos hechos. O sea, que Josué después podía ver lo que había pasado en ese entonces, que ya después veremos por qué le digo esto. También en Éxodo 24:13, cuando Moisés iba a buscar las tablas, dice la palabra de Dios que Moisés se levanta con Josué, su servidor. Y Moisés fue el que subió al monte de Dios. Siempre Josué, o sea, Josué cerca de Moisés todo el tiempo. Significa que Josué era la mano derecha o parte de la mano derecha de Moisés. Dice también en Éxodo el 33:11, dice que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Y sabemos que Dios hablaba con Moisés en el tabernáculo. En Números 13:16 habla de cuando Moisés envía a los 12, uno por cada tribu, a explorar la tierra prometida, la tierra del otro lado de Jordán. Y uno de esos 12 era Josué, que por cierto en ese entonces Moisés le cambió el nombre porque su nombre era Oseas, y Moisés le cambió el nombre por Josué. Y conocemos la historia que de los 12 que fueron, solo 2 fueron positivos, porque los otros 10 vinieron asustados, diciendo que en esas tierras había muchos gigantes que ellos parecían hormigas delante de ellos. Pero Josué y Caleb dijeron: es cierto, hay gigantes, pero con el poder de Dios nosotros podemos vencer a esos gigantes. Por eso es que Josué tenía esa influencia tan grande que venían de Dios y de Moisés. Y por eso él confiaba tanto en que ellos podían vencer con el poder del Señor. Podríamos decir entonces que Josué servía y obedecía tanto a Dios porque estaba muy cerca de Moisés, estaba cerca de Dios, y por consiguiente pues creía mucho en Dios y obedecía a Dios. Pero si nosotros vamos a Gálatas 1:15, Pablo dice, ya estamos en el Nuevo Testamento, no en aquellos tiempos, Pablo dice que él fue escogido antes de que naciera, y dice: pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Cristo.
Hermanos, estoy segura que no solamente a Josué el Señor llamó, no solamente a Pablo el Señor llamó, también a nosotros. Somos también llamados por Dios. Y si no, entonces vamos a leer a Pedro en Primera de Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es, hermano? ¿Quién fue que nos llamó? Cristo. Cristo. Hermanos, vamos a pensar, a recordar que nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos, llenos de pecados. Pero el Señor nos llamó. Y ¿saben qué, hermanos? Que hubo alguien que cargó con todos esos pecados y lo dejó clavado allí en la cruz. Y por eso hoy es que estamos nosotros aquí. Gracias a Él, gracias a Cristo. Por eso estamos, porque todas esas barbaridades que arrastrábamos y que habíamos hecho fueron dejadas allí en la cruz. Cristo se encargó. Cristo se encargó, y por eso nosotros tenemos que recordar siempre que nosotros somos linajes del Señor, somos pueblo de Dios. No es solamente el pueblo de Israel, nosotros también. Dios le hace un encargo, vamos a decir así, le entrega una misión a Josué. Si recordamos el versículo, él le llamó y le dijo que él se iba a encargar de repartir las tierras. Y ahí algo que me puse a meditar fue que Josué, se podía decir que era asistente de Moisés, era su mano derecha, pero la responsabilidad realmente, desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, la responsabilidad era de Moisés. Ya Josué estaba acostumbrado a trabajar con Moisés, era su líder militar, pero al final del día la responsabilidad era de Moisés. Pero ahora, con este encargo que le hizo Dios, el responsable era él. Él tenía que responder delante de Dios para responder por la misión que el Señor le había entregado. Vamos a decir que era como, él era el jefe de la policía, pero ahora pasaba a ser el presidente. El Señor sabía que le estaba entregando una misión que no era nada fácil, puesto que Moisés trajo al pueblo de Egipto y ahí venía Josué. Y Josué había vivido todas las circunstancias, todo lo que pasó en esos 40 años. Josué sabía lo rebelde que era el pueblo de Israel. Josué sabía que tenía que enfrentarse a muchísimas cosas. Y Dios sabía que no iba a ser fácil. Pero Dios le dice a Josué, y vemos en Josué 1:6. Josué 1:6 le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. No fue nada fácil lo que el Señor le encargó a Josué. Pero recordemos que el pueblo de Israel tenía una promesa hecha por Dios. Dios le había prometido llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, donde ellos tendrían descanso. Escogió a Moisés para hacerlo, pero Moisés no terminó. Tal vez pudieron haberlo hecho en
par de meses y duraron 40 años por la rebeldía. Y Josué vivió todo ese proceso, todos los 40 años. No era fácil. Pero Dios sabía que no era fácil y por eso le dijo que se esforzara y que fuera valiente. Yo no sé si ustedes, hermanos, pero yo sí sé ahora que el Señor también a nosotros nos ha hecho promesas. Él le prometió al pueblo de Israel llevarlo a la tierra prometida, llevarlo a esa tierra donde ellos tendrían descanso, donde la tierra que fluía leche y miel para hacerla más dulce, más bonita. Pero si nosotros leemos y ponemos atención en Juan 14:2, Jesús dice, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando con usted y conmigo, hermanos. El Señor a nosotros también nos ha hecho una promesa. El Señor también a nosotros nos ha dicho que tenemos una tierra prometida, pero no como esta, para nada. Y también sabemos que al igual que Josué, que era difícil pasar al pueblo de Israel y repartir esas tierras, también para nosotros no va a ser tan sencillo llegar hasta esa patria celestial, hasta esa morada que nos está ofreciendo Jesús. El Señor le dio la orden a Josué de que debía ir a repartir esas tierras. Pero también le dio la clave y las herramientas para que él tuviera éxito en esa misión. Él le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero también le dio la clave. Y si leemos en Josué 1:8 y 9, que seguro todos conocen esos versículos. Cuando leemos esos versículos, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Le está dando herramientas para que sepa, ¿no?, lo que va a hacer, cómo va a proceder. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo creí que iba a haber la palabra, por favor, si tú puedes, esfuérzate. No. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermano, no es algo que podemos decir, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Es un mandato del Señor. Esforzarse. Esta mañana hablábamos del esfuerzo. Nos hace mucha falta, mucha falta. Mucha falta. El Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Y ahí le da la mejor parte. No temas ni desmayes, porque Dios sabía que iba a pasar muchas dificultades. Él sabía. Y le dice, no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Wow. Así, ¿quién teme? Con tanta, imagínense, es como cuando un niño anda con sus papás. A veces los papás cometen tonterías, pero los niños los siguen porque no saben. Simplemente confían en su padre. Antes de continuar, a mí me gustaría hablar sobre el esfuerzo. Algo sencillo, muy sencillo, porque traté de entender bien. Cuando se habla de esfuerzo, pensamos en, bueno, yo hago el esfuerzo y voy a la iglesia, me levanto temprano, a veces ni tan temprano, llego tarde, pero hago el esfuerzo. Pero según algunas definiciones que encontré, el esfuerzo es el empleo pero enérgico de la fuerza física o del ánimo. Empleo enérgico, o sea, no es de que, bueno, vamos a ver si puedo, no. Es el empleo enérgico de la fuerza física y el ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. O sea, si usted va a hacer algo que no tiene que esforzarse, que no tiene problema para hacerlo, entonces no está haciendo ningún esfuerzo. El esfuerzo es cuando usted está haciendo un esfuerzo, cuando lo que va a hacer tiene que saltar muchas piedras para poder hacerlo. Así se está esforzando. Y tenemos que tener muy en cuenta, yo quiero tener muy en cuenta, que si yo no me esfuerzo es porque estoy desanimada o no tengo interés. Porque es precisamente lo contrario del esfuerzo. Cuando usted tiene interés por algo, usted hace lo que sea por conseguirlo. Eso es esforzarse. Mantener el interés. Hermanos, y yo estoy segura que llegar a la meta, a esa promesa que nos hizo Jesús, ¿quién no está interesado? Pero si estamos interesados, debemos demostrarlo. Y la forma de demostrarlo es esforzándonos. Si no nos esforzamos, entonces no hay interés. Por más que hablemos, por más que venimos aquí, por más que levantamos la mano, no hay interés. Otra palabra que utiliza el Señor es sé valiente. Sé valiente. Yo sé que aquí a lo mejor hay muchos que son valientes. Pero cuando vemos una definición de valiente, así resumiendo, una persona es valiente. Dice que es valiente cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas. O sea, no es que el valiente no siente miedo, lo siente, pero actúa con una decisión tan grande. Yo no sé si ustedes recuerdan que, bueno, fue una reflexión, hablamos de Esther. Esther tenía miedo. Ella tenía miedo porque tenía que enfrentarse al rey sin ser llamada. Y sabía que había mucha posibilidad de que la mataran. Pero ella tomó la decisión de enfrentarse al rey. Y dijo, sea que viva o que muera. Pero hay algo que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de esa valentía. Y es que si recuerdan en la historia de Esther, lo primero que ella hizo fue ponerse en ayuna, ella y su pueblo, en ayuna y oración. No lo hizo privando en fuerte, o en valiente,
No, primero se puso en la mano del Señor. Ella y los demás. Tal vez eso es lo que nos hace falta a nosotros. Estar todo el tiempo con la mirada puesta en el Señor y dependiendo de Él para todo lo que nosotros vamos a hacer. La Biblia habla de muchas personas valientes y sabemos de ellas y la admiramos por su valentía, porque también cuando hablamos de los amigos de Daniel, imagínense, cuando hablamos del mismo Daniel, también, cuando hablamos de David frente a Goliat, también, o sea, son personas valientes, pero esas personas fueron valientes, pero ¿por qué? Porque ellos confiaban en el Señor y antes de hacer cualquier cosa, primero contaban con Dios. Sabemos que Esther se puso en ayuno, en oración, antes de enfrentarse al rey. Sabemos que los amigos de Daniel confiaban tanto en el Señor que dijeron, si Él nos libra, bien, pero si no nos libra, como quiera, le seguiremos sirviendo a Él, porque no vamos a servir a ningún otro Dios. Vemos como Daniel, a pesar de que lo iban a matar por estar orando, que solamente podía orarle a adorar al rey y a sus dioses, él siguió haciendo sus mismas oraciones al Señor, él siguió con su comunicación con Dios todo el tiempo. Y ya ves, se lo pusieron ahí para que los leones se lo comieran. Pero como él le servía al Dios que nosotros le servimos, los leones no hicieron nada. A los muchachos lo metieron al fuego, dice que ni una hebra de cabello se le quemó. Y eso es, ¿por qué? Porque confiaban en Dios, porque dependían de Dios, porque su fe, o más bien su valentía, estaba alimentada de fe en Dios. Su valentía dependía no de ellos, sino de Dios. Nosotros no podemos, hoy estamos todavía en ayuno congregacional. Y como decíamos esta mañana, ayunar no es solamente poner al cuerpo a pasar hambre. En la Biblia, en muchos lugares, vemos cómo esos grandes hombres siempre ayunaban y oraban. Y dice que la oración, el ayuno debe de ir acompañada de la oración todo el tiempo. Hermanos, nosotros tenemos promesas, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, poner el esfuerzo, ser valiente, porque yo le voy a decir, yo sé, por mí lo digo, el hecho de uno enfrentarse a una persona y hablarle de Cristo, hay que tener valentía, porque muchas veces somos rechazados. El pastor da testimonio de cómo a él lo rechazaron por seguir a Cristo. Pero si él no hubiese sido valiente, quién sabe dónde estuviera ahora. Pero ¿sabes qué? Su valentía hizo que hoy, esta mañana daba gracias a Dios. Él daba gracias a Dios. Hoy Él es nuestro pastor, nuestro guía. Si Él tal vez se acobarda porque estaban en contra de Él, sabrá Dios que fuera de Él. Pero hoy es un siervo de Dios, hoy sirve al Señor y hoy es nuestro guía espiritual aquí en esta congregación y a muchas personas que están allá afuera. Fue valiente o es valiente, tan valiente que a pesar de que tiene un dolor tan grande, aquí está. Eso es valentía. Y nosotros tenemos promesas que queremos alcanzar. Dice en 1 de Juan 2:25, por si alguien tiene duda de la promesa. En 1 de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Para que no haya dudas.
La vida eterna, hermanos. Esta es nuestra promesa. Al pueblo de Israel le prometió que lo llevaría, lo sacaría de la esclavitud y lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Esa fue su promesa. Y el pueblo de Israel creyó en esa promesa. Y miren todo lo que pasó. 40 años para que se pudiera cumplir esa promesa. ¿Creemos nosotros en esta promesa que nos hizo Dios, que nos hizo Jesús? Y si no, hermanos, vámonos al versículo que todo el mundo conoce, Juan 3:11. Juan 3:11 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Promesas que sabemos que son ciertas. Sabemos también que no será fácil. No será fácil alcanzar esa vida eterna, esa meta. Durante muchas semanas, vamos a decir así, se nos ha enseñado sobre que ser cristiano es un desafío. Sí lo es. Sí lo es. Hermanos, pero Josué no tenía idea de las cosas que enfrentaría para cruzar o al llegar a esa tierra prometida. No tenía ni idea. ¿Acaso sabemos nosotros por lo que pasaremos en esta vida? Ni idea. Sabemos de este segundo que estamos viviendo, pero no sabemos del que sigue. Pero al igual que Josué, que no empezó de cero, cuando Dios le encargó a Josué que hiciera su trabajo, ya el proceso estaba bastante avanzado. Josué estuvo muy de cerca con Moisés. Josué tenía la ley. Ya Josué sabía qué hacer para agradar al Señor. O sea, cuando Josué fue encargado a pasar al pueblo, ya se puede decir que más de la mitad del camino había sido recorrido. Le esperaban todavía cosas difíciles, muy difíciles, pero la mitad o más ya había sido recorrida. Hermanos, así mismo estamos nosotros. Nosotros no estamos empezando de cero. Si recordamos, nosotros nacemos pecadores. Estábamos muertos, como dije al principio. Pero gracias a Jesús, a nuestro Jesús, todos esos pecados, Él se encargó de quitarlo. Nosotros no tenemos ya ese trabajo o esa responsabilidad de quitar esos pecados porque ya Jesús se encargó de ellos. Él se encargó de más de la mitad del camino. Él nos abrió el camino. Él nos puso el camino ahí enfrente. O sea, ya para que sepamos por dónde debemos caminar. Josué tenía la ley de Moisés y tenía las instrucciones que Moisés le había dado. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos las enseñanzas de Jesús, donde nos dice todo lo que tenemos que hacer para poder lograr esa meta, poder llegar a esa tierra prometida que tenemos nosotros. Que no es fácil, Dios lo sabía y por eso le decía a Josué que se esforzara.
Y por eso le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Acaso fue solamente para Josué esas palabras del Señor? No fue solamente para él. Sabemos que es difícil alcanzar, lograr la meta. Pero al igual que Josué, Dios se lo dijo directamente a Josué. Pero Jesús también nos lo dijo a nosotros a través de su palabra. Y si no, podemos leer en Juan 16:33. En Juan 16:33, Él nos dice, Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús también sabe que no va a ser fácil para nosotros. Va a ser difícil. Pero Él dice que confiemos en Él. Si Josué tuvo éxito en su misión de pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida, nosotros también podemos tener éxito para pasar a la patria celestial, donde nos espera nuestra nuestra casa celestial, nuestra patria celestial, donde está la morada que Jesús está hoy preparando para usted y para mí. Podemos llegar, hermanos. Si Josué lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si el mismo Dios que ayudó a Josué es el mismo Dios que nos va a ayudar a nosotros. Si ese Dios no le falló a Josué, no nos va a fallar a nosotros. Hermanos, creo que si nosotros pensáramos un poquito más en lo que significa esa promesa del Señor hacia nosotros, nos esforzáramos más, hiciéramos lo posible por llegar a la meta, a esa esperanza de paz, a esa patria, a ese lugar donde yo no sé usted, pero ya yo estoy convencida que ahí es donde yo pertenezco. Aquí en este país, en el mío y en todas partes, se habla mucho de los inmigrantes. Pero ¿acaso hemos pensado que nosotros somos en este país doblemente inmigrantes? Somos inmigrantes, al menos yo soy inmigrante, yo soy dominicana, vengo de la República Dominicana, soy inmigrante. Pero también soy inmigrante porque yo no pertenezco a Estados Unidos, yo pertenezco a la patria celestial. Yo aquí soy una inmigrante, no sé usted, hermanos, pero yo soy una inmigrante, ya me convencí de eso. ¿Y sabes qué? Que si me sacan de aquí, me refiero a este mundo, si me sacan, tranquila, porque voy para mi verdadero hogar. Lo que han leído el libro de Una vida con propósito, hay algo que dice que un señor venía en una embarcación y venía también el presidente de Estados Unidos, y cuando lo recibieron, pues imagínense todas las trompetas, todo el escándalo porque llegó el presidente, y él que venía de una misión, pues ni lo notaron. Y él se sintió mal, dice, tanta bulla que le hacen a él y a mí,
ni me notaron que llegué. Lo digo con mis palabras. Y el Señor le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te afliges? A él le hacen tanta bulla porque llegó a su país. A ti no te hacen ninguna porque tú no has llegado a la tuya. Porque esta no es nuestra casa, hermanos. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá. Ese es nuestro verdadero hogar. Si Josué tuvo éxito, hermanos, es porque Josué puso mucho empeño en aprender de Moisés. Él siempre estaba cerca de Moisés y aprendió, pero sobre todo porque Josué obedecía al Señor. Josué tuvo éxito porque nunca bajó su mirada. Siempre la tuvo puesta hacia arriba. Como les decía al principio, cuando yo ahora entiendo la palabra levántate, es simplemente pensar que todo lo que uno hace, todo lo que uno haga, todo debe ser dirigido por Dios. Porque si uno tiene su mirada puesta en Él, no creo que vaya a hacer algo que a Él no le agrada. Y Josué sabía que si él mantenía la mirada puesta en el Señor, lo iba a lograr. Y yo estoy segura que él no estuvo ahí cuando él estaba peleando con los amalecitas. Él no estuvo ahí, como le decía al principio, pero el Señor mandó a que se escribiera en un rollo lo que había pasado. Y yo estoy segura que cuando él vio que decía que cuando Moisés bajaba la mano, los amalecitas prevalecían, y que cuando Moisés la subía, volvía otra vez el pueblo de Israel a prevalecer, él se mantuvo eso en su mente. Si yo mantengo mi mirada siempre hacia arriba, hacia Jehová, yo voy a vencer, a mí nadie me va a ganar. Haremos nosotros lo mismo, hermano. Mantendremos nuestra mirada hacia arriba. Es difícil a veces, pero yo quisiera recordarles, hermanos, que las historias que están en la Biblia tal vez son Antiguo Testamento, pero cuando uno la lee de verdad, se da cuenta que no es en el Antiguo Testamento, es hoy que me lo están diciendo, hoy. Se lo dijo Dios en aquel tiempo a Josué, pero nos lo está diciendo hoy. Esfuérzate y sé valiente. A Josué le dijo, tú pasarás al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero a nosotros, ¿qué nos está diciendo? Yo lo compré a ustedes, pagué con mi sangre. Ustedes pertenecen allá arriba, ahí donde yo le estoy haciendo morada. Pero ustedes tienen que hacer el esfuerzo para llegar hasta allá. Solo escuchen mis palabras y obedezcan mis palabras. Esforcémonos, hermanos, y seamos valientes. Y cuando digo esforcémonos, no olviden la definición. Es tener interés y ánimo. Y valiente es confiar tanto en Dios que no nos dé miedo nada para hacer nada que agrade al Señor. A nosotros nos espera una tierra que fluye leche y miel. La patria celestial, hermanos, Jesús la está preparando para ti, para mí. Vamos a
a esforzarnos, vamos a buscar, a hacer el esfuerzo, que es lo que más nos falta, para que esa patria celestial que el Señor está preparando para nosotros, la podamos ver, la podamos disfrutar, que no pase como aquellos del pueblo de Israel, que el Señor le tenía la tierra que fluía leche y miel y no pudieron llegar, ni siquiera verla. ¿Por qué? Por desobedientes. Nosotros no vamos a ser igual. Vamos a obedecer a nuestro Señor, vamos a leer su palabra y vamos a obedecer su palabra. De que vamos a pasar dificultades, claro. Dios se lo dejó, no se lo dijo textualmente, pero cuando le dijo no temas ni desmayes, era porque sabía que él iba a pasar por dificultades. Jesús nos dice a nosotros, tendrán dificultades, pero confíen en mí. Entonces, tenemos las herramientas, hermanos. Es cuestión de que nosotros pongamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo, de que entendamos de que no somos de este mundo. Y como decíamos esta mañana, hermanos, sabemos de este segundo, pero no sabemos del que sigue. Lo que significa que debemos estar siempre listos, por si llega ese momento inevitable, porque nadie puede decir que no le va a llegar, a todos nos llegará y nadie sabe cuándo. Entonces vamos a estar preparados por si llega ese momento. Y no nos olvidemos que nosotros somos luz de este mundo. Y si nosotros estamos obedeciendo al Señor, si nosotros nos esforzamos, si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, todos los que están allá afuera que nos vean, ellos van a ver el ejemplo. Entonces van a darle la gloria y la honra a Dios. Hermanos, pensemos, meditemos un poco. Si no somos de este mundo y estamos con la esperanza, con la promesa de que nos iremos con el Señor, entonces debemos trabajar para eso. Vamos esforzando un poquito más. Vamos a leer más de la palabra de Dios para que podamos aprender más de qué es lo que debemos hacer y vamos a obedecerla. El Señor murió en la cruz y no fue en vano. El Señor murió en la cruz, lo compró usted, me compró a mí y no fue en vano. Vamos a trabajar para todos nosotros volver a vernos un día y pasarnos la vida adorando y adorando y alabando a nuestro Creador. Bendito sea Señor. Sé que el Señor es bueno, sé que el Señor es grande y le pido al Señor que de la misma manera que me confronta a mí con estas palabras, de esa misma manera lo confronte a ustedes y que tengan obligatoriamente que pensar: quiero ir a la patria celestial, debo hacer el esfuerzo y debo obedecer la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Le paso el micrófono a nuestro pastor. Alabado sea Dios. Dios continúe bendiciendo la vida de nuestra hermana Cristina. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos exhorta a esforzarnos y a ser valientes. Viene a mi mente una anécdota de unos viajeros que un día iban a viajar y en el lugar donde estaban comprando los pasajes, los boletos o los tickets, como quiera llamarle, había de primera clase y de segunda clase. Pero cuando miraron los autobuses, todos eran iguales.
Preguntó un pasajero y le dijo, señorita, usted dice que hay tickets de primera y de segunda clase, pero dígame cuál es la diferencia, porque yo veo que los autobuses son iguales. ¿Dónde está la diferencia? Ella le dijo, no, el autobús es el mismo. Respondió él y dijo, bueno, pues si el autobús es el mismo, entonces a mí deme de segunda clase, porque para qué yo voy a pagar de primera clase si de todas formas voy a viajar en el mismo autobús. Eso es una tontería, dijo el hombre. Le dijo, sí señor, como usted quiera. Muchos de los que estaban ahí escucharon esa conversación y empezaron a reflexionar y dijeron, ¿qué clase tiene que nosotros compremos un ticket de primera clase? Vamos a pagar más y vamos a viajar en el mismo autobús donde van a ir también los de segunda. Bueno, la mayoría compró de segunda clase y dijo, nos vamos a ahorrar y nos vamos a reír de los de primera clase, pues si se van con nosotros también. Y así lo hicieron. Lo que no sabían ellos, hermano, que más adelante, donde había dificultad, el autobús no podía avanzar. Y entonces el operador dijo, todos los de segunda clase que se bajen, tienen que empujar el autobús. Cuando ellos se dieron cuenta del error que habían cometido de comprar un boleto barato de segunda clase, ahora les tocaba hacer el esfuerzo, pero ya era demasiado tarde. Hermanos, en esta anécdota lo que miramos que muchas veces nos cuesta a nosotros pensar que el esfuerzo va a tener realmente una recompensa. Todos queremos ir al cielo. Todos venimos a la iglesia. Y si después de todo, cuando Cristo venga, todos nos vamos a ir, pues ¿para qué nos esforzamos entonces? Pero hermanos, el esfuerzo es necesario. Dios pudo haber sacado al pueblo de Israel, hermano, y llevarlo a la tierra prometida sin ningún esfuerzo, porque Él es Dios y Él es todopoderoso. Pero ellos pasaron hambres, ellos pasaron muchas situaciones, hermano, aún falta de agua en los lugares por donde iban pasando. ¿Por qué? ¿Acaso Dios se agradaba simplemente por verlos cómo reaccionaban ante esas circunstancias? No. Dios sabía, hermano, lo que había en el corazón de ellos, como lo sabe exactamente lo que hay en el corazón nuestro. Sabe si nosotros estamos firmes confiando en el Señor, si lo amamos de verdad, si le vamos a servir en las buenas y en las malas. Él lo sabe y nos pone a prueba, hermano. No porque Él no sepa, sino porque nosotros necesitamos saberlo. Al igual que el pueblo de Israel, hermano, que se dirigía a la tierra prometida, nosotros nos estamos dirigiendo al cielo, pero todavía no hemos llegado. Va a haber muchas cosas en el camino, hermano, que van a obstaculizar para que nosotros lleguemos. Así que prestemos atención y esforcémonos. Venzamos todo lo que está estorbando para que lleguemos nosotros siempre a los pies de Cristo. Él tiene un lugar preparado en los cielos para nosotros. Aquí estamos de paso. Dice la Biblia que nosotros somos extranjeros aquí, hermano. Somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es nuestra patria, hermano. No esta. Y no importa que usted sea ciudadano americano, hermano. Si usted es hijo de Dios, no pertenece aquí. Usted está de paso. Nuestra patria es los cielos, hermano. Por eso que aunque nos remuevan de aquí, hermano, nosotros somos de Cristo y Él tiene un lugar preparado para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mientras nosotros llegamos allá, recordemos, vamos a tener muchos obstáculos. ¿Estamos dispuestos a vencerlos? ¿Estamos dispuestos a esforzarnos, a ser valientes para servirle a Dios? A una costa de todo lo que tengamos que atravesar en este mundo. Ojalá sea así, hermano, para que un día todos disfrutemos de ese cielo
de ese lugar que Cristo fue a preparar para nosotros, de esa morada, hermano, que no es comparada como las que tenemos nosotros aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por una oportunidad más, Señor amado, que nos has concedido de estar en tu casa. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por inclinar tu oído, Señor amado, y recibir nuestras oraciones, nuestras alabanzas, Señor, que te hemos cantado con el corazón. Padre, reconocemos que durante el camino que tengamos que transcurrir, Señor, o recorrer, no va a ser fácil. Pero, Señor, tú estás a nuestro lado. Señor, tú dijiste que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y por ello te damos gracias porque aunque tu pueblo, Señor, de Israel era dirigido por una columna de fuego y una nube, hoy, Señor, tú nos has dado tu Espíritu, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos levantas. Y cuando hemos pecado, Señor, tú nos perdonas. Bendito seas por todos los siglos, Señor. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos a no mirar hacia atrás. Ayúdanos a mirar siempre a Cristo, aquel que pagó por nosotros en la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner siempre nuestra mirada en Él y no en las cosas de este mundo, sino poner la mirada, Señor, como dice tu palabra, en las cosas de arriba, las que son eternas, las que no perecen. En ellas, Señor, que podamos esperar con esperanza, Señor, ese día glorioso cuando tú vengas por nosotros, Señor, para estar contigo por siempre. Aquí estamos de paso, Señor, esta no es nuestra tierra, y te damos gracias, Señor, por el lugar que tú fuiste a preparar en los cielos, Señor. Mira a cada uno de tus hijos que se han reunido, Señor amado, en esta tarde. Bendíceles de una manera especial. Guárdales, Señor, líbralos de todo mal, líbralos de toda acechanza del maligno, Señor, que busca por doquier, Señor, poner tropiezo para que tus hijos, Señor, no te sirvan y te desagraden. Señor, ayúdanos. Con el poder de tu fuerza venceremos. Todos estos favores, Señor, te los pedimos en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos gloria y honra por todos los siglos. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Hay alimentos para compartir, así que no se vaya, sino que disfrutemos de esa bendición. Así que oremos también por estos alimentos. Padre, bendice los alimentos, bendice las manos de nuestras hermanas, Señor, que lo prepararon, y las bendecimos también en tu nombre, Señor, y te damos gracias por su vida, por su esfuerzo, por su dedicación, Señor. Da estos alimentos a todos los necesitados en el mundo entero, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos, hermanos, despedidos. Dios les bendiga, Dios les guarde.